Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa para la familia cristiana, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Y Laura, hoy continuamos con algunas maneras de amar mejor a tu esposo. Así es, la semana pasada dimos un sinnúmero de ideas prácticas para mostrar amor a nuestros esposos, y como eran tantas ideas, esta vez vamos a seguir con unas cuantas más. Así que es un programa dedicado mucho a las esposas, pero no se preocupen que van a venir otros programas para hablar de cosas prácticas, de maneras prácticas de nosotros entonces, o de nuestros esposos, amarnos a nosotras. Así que eso viene después. Así decíamos la semana pasada, el deseo, el objetivo es poderle dar algunas pautas prácticas, no por eso no bíblicas, pero que tú puedas empezar a implementar lo antes posible y que te van a ayudar a ver cambios, claro, a ver mejorías en la forma en que te relacionas con tu pareja. Y entonces, en estas dos primeras partes, estamos hablándole a la esposa de cómo amar mejor a su esposo, y en las próximas dos entregas pues vamos a estar hablando a los esposos, así que avísale a tu marido, avísale a tu esposo, que le vamos a estar entonces dando a él algunas pautas, algunas instrucciones muy prácticas de cómo él mostrarte amor a ti. Y muchas de estas cosas, aparte como tú dices, Fausto, que vienen de la palabra, pero también son vivencias propias que tenemos tantos años de casado y que no todas las estamos... Sí, no es que tenemos todas estas en práctica cotejadas. Decimos con mucha pena. Pero es nuestro deseo poderlo hacer. Pero estamos aprendiendo también con ustedes. Estas no son creaciones nuestras. Estas son cosas que aprendemos de otros hermanos que van delante y pues las traemos a ustedes en Latinoamérica, en su idioma. Compartiendo con ustedes lo que otros han compartido con nosotros y tratando de implementar nosotros también estas medidas. El matrimonio es un continuo aprendizaje, es un continuo tratar de atesorar a la otra persona a pesar de nosotros mismos, de nuestro pecado. Amén. Entonces estas son ideas que nos ayudan a llegar a ese fin, ¿verdad? Amén. O formas y prácticas. Correcto. Y Fausto, para empezar con la primera o la continuación de la anterior, sería tratar de edificar con nuestras palabras. Las palabras son tan importantes, las palabras que usamos, y muchas veces no nos damos cuenta de que no son palabras que edifican. Mira lo que dice Efesios 4:29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia. Entonces yo creo que un filtro sería esto que yo le voy a comunicar a mi esposo, y aún la forma como se lo voy a comunicar, eso imparte gracia. A veces, no quiero dejar de decir que a veces hay verdades que imparten gracia, aunque molesten. Porque impartir gracia no significa decir solamente cosas que al otro no le van a molestar, ¿verdad? Pero que sean dichas de una manera envuelta en amor, con el tono adecuado, es algo que tú has dicho en ocasiones, Fausto. Así que esa sea nuestra intención, que cuando vayamos a comunicarnos con nuestros esposos, pensemos cómo lo estamos diciendo. Esto que estamos diciendo es el momento para decirlo, es la forma de decirlo, imparte gracia, ¿verdad? Y este punto en particular, Laura, que hace referencia a Efesios 4:29, yo creo que se enfoca más específicamente en el tipo de palabra. Ya no tanto en el tono, en la forma, en las expresiones faciales, en el volumen. Yo creo que se enfoca en la palabra en sí mismo. Tristemente, Laura, hemos oído a esposos y esposas que se hablan usando palabras muy feas, palabras hirientes, malas palabras, y este punto lo que te está diciendo, esposa, es elimina esas palabras de tu vocabulario, elimina todo eso cuando estés hablando a tu marido. Como ustedes saben bien por la palabra, Efesios 5,
que el hombre debe ser respetado por su esposa. La sujeción de la esposa al marido se refleja en la forma en que ella lo respeta, como ella la trata de manera respetuosa. Y cuando una esposa le habla malas palabras a su marido, pues lo que él va a sentir es todo lo contrario al respeto. Él se va a sentir irrespetado, menospreciado, aplastado. Entonces, para nosotros los varones, independientemente de que nosotros no lo hagamos bien, y en los próximos programas vamos a referirnos al esposo, estamos hablándote a ti ahora, así que no sea tu reacción siempre y cuando él me habla mal a mí. No, sí. No estamos hablando de él ahora, estamos hablando de ti, que tú pagues el mal que él te hace con un bien. Tú háblale bien a él y tú vas a ver el efecto que va a tener en él, tu cambio, tu conducta, tu forma de hablarle. Y yo creo que, Fausto, que una próxima manera práctica va muy de acuerdo a esa, y es permanecer callada cuando la ocasión lo amerita. No siempre hay que hablar, no siempre hay que decir algo, no siempre hay que comentar algo o argumentar algo. Sí. Hay veces que es mejor quedarse callada, y yo creo que el silencio habla más que 1000 palabras en ocasiones. Entonces yo creo que eso es otra manera muy buena, práctica de mostrar amor y respeto. Y yo quiero añadirle, porque tenemos muchos años de casado y hemos pregado con muchas parejas, que a veces no hablas, es decir, te quedas callada, pero tu rostro puede hablar mucho. Entonces yo he visto esposas que eligen callarse, pero sus ojos, sus muecas, sus sonidos, una serie de cosas que hacemos, y que es como un mecanismo, es como cuando se tapa una tubería y ahora el agua sale por otro lado. Es como que como no lo estoy enunciando, no lo estoy hablando, pues ahora lo dejo manifestar de otra manera. Claro. Y para eso, Laura, hay que estar muy consciente, hacer un esfuerzo muy intencional. Fausto, yo me voy al origen de todo, que es en el corazón. Dice que del corazón es que brotan todas estas cosas. Así que tenemos que trabajar en nuestro corazón como mujeres para no guardar resentimiento, porque ese resentimiento es lo que va a hacer hablar palabras hirientes. Y es el resentimiento que va a hacer que se muestre de manera no verbal, ¿verdad? Entonces, al final, todo esto son maneras prácticas, pero es como luce un corazón que ha sido guardado y cultivado, ¿verdad? Por Dios. Correcto. Y que no ha guardado resentimientos. Fausto, otra sugerencia práctica es que tratemos de estar siempre de parte de nuestros esposos, como a su lado, y no que él nos sienta como su enemiga. Esto es algo que le decimos mucho a las parejas, que a veces tú los oyes hablar y parecen que están en 2 equipos diferentes, que cada uno está luchando por su propio lugar. En lugar de pensar, no, es que somos socios aquí, somos de un mismo equipo, no somos enemigos. Entonces, que la esposa siempre trate de estar del lado del esposo. Amén. Y yo creo, Laura, que eso pasa porque con los años de matrimonio y nuestras diferencias, nuestros choques, nuestras personalidades diferentes, nuestras formas de ver la vida diferentes, nuestros temperamentos y personalidades, todas estas cosas con los años van creando una separación entre ambos. Entonces vivimos juntos, seguimos siendo esposos, pero a nivel emocional se va creando como un distanciamiento. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, ahora sentimos, y el esposo, yo hablo por el varón, porque no sé la mujer cómo siente, pero por el varón sentimos como que la mujer no está de nuestro lado, como que ya ella no es mi compañera, ella no es mi aliada, ella no es mi... A mí no me gusta usar ese término, mi cómplice, que se usa mucho en el lingo romántico, porque cómplice indica un compañero de fechoría, de algo malo. Así que no es eso lo que quiero decir, pero que ya ahora, y a mí me ha pasado con Laura, que a veces estamos en algún argumento, y yo siento que ella toma el lado del otro. Y puede que ella tenga razón, puede que el otro sea el que tiene el mejor ángulo, el que tiene el ángulo correcto, y yo estoy en lo equivocado. Pero hay una necesidad en mí de sentir que ella es mi aliada, porque es mi esposa de 34 años. ¿Cómo tú vas a tomar el lado del otro? Al final no se trata de tomar el lado de nadie. Claro. Al final se trata, claro, de ella hablarme verdad, porque pues, yo probablemente estoy equivocado y por eso ella... No es que ella está tomando el lado del otro, es que ella está tomando el lado de lo correcto, de la verdad, de lo moral, de lo que debe hacerse.
pero que ustedes puedan pedirle al Señor que les dé sabiduría para hablarnos verdad sin que percibamos nosotros que ustedes están del lado del otro. ¿Ves? Y cuando yo digo el otro, yo no digo de un enemigo, yo digo de alguien que quizás ni conocen. Quizás es alguien que Laura ni siquiera conoce, pero ella está a favor del punto de vista de esa persona. Claro, yo creo que, no sé, más que nada yo lo veo más bien como en medio de la familia. Por ejemplo, una mamá que se ponga del lado de su esposo y no de los hijos, por ejemplo. Claro. Que le pueda dar la razón al esposo si él está llevando a cabo alguna disciplina o alguna amonestación o alguna exhortación, que ella no tome el lado de los hijos. Si no fuera a ser el caso de que él tiene la razón y ella piensa que él no tiene la razón, pues que se lo diga aparte. En privado. Porque definitivamente yo creo que esto tiene más que ver con la idea que yo quería transmitir, era que el esposo sienta que la mujer lo respalda. No tanto que si está... Y respaldar no es que estás de acuerdo necesariamente, sino mira, yo puede que no esté de acuerdo contigo, esposo mío, pero yo soy tu esposa, yo estoy contigo, yo estoy de tu lado, vamos a hablar, vamos a explorar este tema y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Tú hablas de los hijos, yo también puedo imaginar la situación, Laura, donde el esposo y la esposa están discutiendo y ahora la esposa toma el lado de sus padres, por ejemplo, en contra del marido. Exacto. Y ahora él siente que ella y sus papás, a quienes ella dejó por él, el día que se casaron, ahora los tres se reúnen. Se unen contra él. Se unen contra él. Entonces son cosas que a veces no pensamos porque no las hacemos de manera intencional, no es a propósito, pero salen así. Entonces el consejo es que estés muy apercibida, que estés como muy atenta a que tu marido, y si él te lo dice, amor, yo siento que tú tomaste el lado del otro, que tú no me apoyaste, pues entonces escúchalo y pídele perdón, dile, mira, es verdad, no me di cuenta, me emocioné con la conversación y no me di cuenta que te dejé solo, te tiré al agua y sin salvavidas. Así es. Entonces, eso es muy importante. Otra recomendación para amar a tu esposo es mostrar gratitud y aprecio por las cosas que él hace. Muchas veces como esposa, si yo he estado ahí, me he fijado en lo que no hace. Entonces muestro ingratitud o porque no hace tal cosa, ¿verdad? En lugar de mostrar aprecio y gratitud por lo que sí hace. Correcto. Porque nuestros esposos hacen cosas y lo hacen bien. Entonces mostrar aprecio y gratitud, pero yo creo que esto es importante para que nuestros esposos se sientan valorados. Amén, estoy muy de acuerdo. Yo creo, esposa que me escuchas, que muchas veces eso sucede porque no todo lo que tu marido hace es importante para ti. Pero lo que es importante para ti no siempre lo hace porque no es tan importante para él. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso va creando una raíz de molestia. Porque eso que era importante para ti, él lo ha dejado pasar y lo ha dejado pasar. Entonces, ¿cómo tú te sientes? Que no le importas a él, que lo que tú crees que es importante, a él no le importa. Entonces yo creo que es un tema de hablarnos, de comunicarnos. Mira, esto es importante para mí, esposo mío. Yo sé que quizá tú como hombre no ves que eso sea, puede ser algo de decoración de la casa, de una cortina, algo así. Mientras que si es algo del jardín o de una tubería, él le dio prioridad a eso inmediatamente, porque él está pensando, si no arreglo esto, me puede terminar costando miles de dólares. Entonces tengo que arreglar esto. Pero tu cortina quizá para él no es tan importante. Entonces no es que él no te ame, no es que no le importes, pero verdaderamente él está dando prioridad a lo que él cree que es más importante. Entonces exprésale de corazón lo que tú sientes para que él vea cómo para ti eso es algo necesario. No, y cosas tan sencillas como exprésale gratitud porque trabaja, porque provee para el hogar, porque se levanta temprano a salir a trabajar, porque es un buen papá, porque es un buen hijo quizás para sus padres y ayuda a sus padres, porque es un buen amigo. O sea, todo el mundo tiene algo que hace bien. O quizás se ocupa del jardín y qué bueno tener un esposo que se ocupe del jardín y que el jardín esté lindo, en lugar de verlo como un problema. Eso es una maravilla. Amén. Entonces, como que estemos buscando cosas que nuestros esposos hacen bien. Mira, en mi caso, por ejemplo, Fausto no riega. Fausto es súper organizado. Yo no tengo que recogerle nada a Fausto. Al contrario, él me ordena a mí. Entonces, eso es algo que Fausto hace bien. Otros esposos quizás son muy regueretosos y en mi caso no es así. Entonces, eso es algo que yo tengo que afirmar.
Y entonces Amén. como que mostrar aprecio por esas cosas. Amén. Una próxima sugerencia para amar a nuestros esposos es aprender su lenguaje del amor y hablarlo. Cuando nosotros descubrimos eso de los lenguajes del amor, porque al final es amar al otro como se siente amado, y eso es bíblico. Cuando yo me sacrifico yo, o para aprender, si alguien viene a mi hogar de China a vivir, un misionero, y ahora yo aprendo su idioma para hablar con él, eso muestra amor. Y eso es bíblico. Entonces, los lenguajes del amor son el toque físico, afirmación, regalos, tiempo de calidad y servicio. Si yo veo que mi esposo necesita palabras de afirmación, pues yo debo tratar, aunque ese no sea mi lenguaje, de hablarlo para que él se sienta amado y valorado. Entonces, yo creo que debemos ser, y lo hemos dicho en otros programas, estudiosos de nuestros esposos, qué es lo que lo hace sentir amado. Y a veces tenemos que salirnos de nuestro idioma para que ellos se puedan sentir amados. Amén. Es maravilloso cuando ambos cónyuges hablan el mismo lenguaje del amor. Y si no has leído ese librito pequeño que se lee en unos días, te lo recomiendo. Los 5 lenguajes del amor de Gary, no me acuerdo. Gary Chapman. Gary Chapman. Gary Chapman. Es muy práctico como este tipo de programa. Quizás no sea muy bíblico, Sí. aunque no es tampoco secular. Sí. Él es un cristiano, el autor. Está basado en principios bíblicos. Ajá, pero cuando aprendimos que habían 5 lenguajes principales y yo pude aprender cuál era el mío y cuál era el de Laura, eso a nosotros nos ayudó muchísimo a entender muchos de los problemas Sí. que teníamos, porque es que no nos estábamos hablando en los idiomas Exacto. correctos. Y muchos de los problemas vienen porque la otra persona yo no estoy sintiéndome amado, no porque la otra persona no me ama, sino porque no me ama como yo entiendo que el amor es. Por ejemplo, para mí, mi lenguaje es el servicio. Entonces yo valoro mucho cuando Fausto me sirve. O sirve a otros, porque para mí el servicio denota un corazón de siervo. Entonces cuando yo no veo eso, yo no me siento amada. Entonces me fijo en eso, en lugar de concentrarme en amarlo a él como él se siente amado. Entonces, para mí mi lenguaje es palabras de afirmación. Y muchos hombres tenemos ese Exacto. lenguaje, hablamos ese lenguaje. Y es lo que Laura les decía hace unos consejos atrás, de afirmarnos, de halagarnos, de celebrarnos las cosas que hacemos bien, Sí. porque eso nos hace sentir amados, respetados, valorados. Exacto, ¿Ves? exacto. Una próxima forma de amar a nuestros esposos, yo creo que esta es básica, es temer nosotros a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, vamos a amar no solo a nuestros esposos, no, a todo el mundo, porque tememos a Dios, porque conocemos su voluntad, porque sabemos lo que Él piensa. Mira lo que dice Proverbio 31:30, que muchas conocen. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Muchas veces nos concentramos mucho como esposas en arreglarnos por fuera, pero descuidamos la forma como lucimos por dentro, que al final es lo que el Señor mira y es lo que el Señor valora. Amén. Entonces, podemos estar arreglándonos mucho, pero descuidando nuestro corazón, y eso no vamos a mostrar el amor que podríamos mostrar a nuestros esposos si nos cuidáramos por dentro. Amén. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. Y hablando de temer a Dios, que la esposa tema a Dios, me viene Laura también el texto que citamos tanto aquí en el programa de Primera de Pedro 3, 1 al 6, donde Dios le dice a través de Pedro a las esposas que se sujeten a ellos y que su conducta sea una tal que los atraiga Exacto. a Dios. Entonces, cuando un esposo, lo digo yo desde mi lado como el varón, cuando un esposo ve a su esposa amando a Dios, teniendo tiempos de comunión con Dios, compartiendo lo que Dios le está mostrando, eso impacta mucho al marido, ¿ves? Porque sabe que él vive con una mujer, su esposa es una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, y que todo lo que haga y diga va a estar afectado, influenciado
por lo que Dios ha Así dicho en es. su palabra. Así es, ¿no? Y que la mujer que teme a Dios, adorna su conducta. Entonces eso va a atraer al esposo, ¿verdad? Amén. Y se va a sentir amado. Amén. Una próxima sugerencia muy práctica es comenzar cada día con una sonrisa y un beso. Y quizás cuando tu esposo se va al trabajo, que tú lo despidas con un beso, y cuando llegue lo recibas con un beso. Yo creo que muchas veces uno va perdiendo esa costumbre con el tiempo, y yo creo que es importante Sí. que empecemos el día con un buen pie. Yo creo, Laura, que hay muchas parejas que iniciaron con esas prácticas y con el tiempo se van descuidando. Yo creo que hay familias que son muy cariñosas, muy afectivas entre Sí. ellos, padres con madres, Sí. hijos, abuelos. Hay otros que no, hay familias que son más físicamente desconectadas, no que no se amen o que se lo digan o se lo expresen, pero a nivel físico no se lo muestran mucho. Independientemente de cuál tú seas, el consejo, yo creo aquí, Laura, es que implementes, que comiences a implementar pequeños cambios que te lleven hacia ese lugar, de empezar el día con un abrazo, con un beso, con un buenos días, con una sonrisa. Si te sientes mal, si estás enferma y adolorida, claro, no tienes que tampoco fingir. Pero los días que estés bien, pues Claro. que tu marido vea en ti un deseo de saludarlo, de un beso. Eso de levantarnos de la cama sin hablarnos, cada uno por su lado. Wow, tú sabes, puede que tú digas, no, pero nosotros dormimos juntos. Hay gente que vulgarmente en la calle dicen, oye, saluda que yo no dormí contigo. Exacto. Pero hay quienes duermen contigo y ni siquiera te saludan. Entonces... Sí. Yo creo que es un pequeño detalle que si lo empiezas a practicar se puede llegar a convertir Claro. en una práctica regular Sí. en tu vida que va a hacer diferencia. Y una próxima, yo creo, Fausto, que esta es muy básica, es perdonar. Yo creo que esa es la raíz de todas las malas actitudes en el matrimonio, cuando no se ha perdonado, cuando atraemos una carga de faltas y ofensas que no han sido habladas, Sí. no han sido perdonadas, no han sido dejadas atrás. Sí. Y obviamente 2 personas pecadoras van a herirse. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer continuamente es perdonar. Mira lo que dice Ruth Graham. La esposa de Billy Graham. Un buen matrimonio está conformado por 2 perdonadores. Entonces, y yo creo que estamos casados con un pecador. Yo soy pecadora. Eso implica pecado por todos lados, ofensa por todos lados. Entonces tenemos que perdonar. Y tenemos que vivir como deshiervando el corazón. Nosotros las mujeres, sobre todo. Esto es para las mujeres, para las esposas. Vivimos guardando amargura en el corazón. Y entonces tenemos que vivir deshiervándolo continuamente. Y el deshiervado requiere comunicación con nuestros esposos, requiere hablar de estas cosas, sacarlas a la luz, confesarlas y pedir perdón y dar el perdón. Entonces es importantísimo que nosotros podamos continuamente perdonar a nuestros esposos. ¿Tú tienes algo que agregar? Sí, claro que tengo algo que agregar porque es un tema Laura, de mucha controversia. Yo sé, porque siempre que compartimos en las redes alguna publicación sobre el perdón, siempre hay quien comenta, sí, pero y cuando hemos sido abusados físicamente, y cuando nos nos han maltratado, tengo que perdonar también, y cuando mi marido no se arrepiente, ignora lo que me ha hecho, ¿qué debo hacer? Es decir, hermana, lo que estamos queriendo transmitir es que si verdaderamente vamos a querer que nuestros matrimonios funcionen, independientemente del mal que se nos haga y que hagamos, debe haber una actitud de perdón, ¿ves? Así como el corazón debe ser generoso, así como debemos ser hospitalarios, así debemos ser perdonadores, porque fuimos perdonados. Claro que sí, hermana mía, si tu marido te golpea y te ha roto un ojo y te ha partido el cráneo, claro que eso está mal y hay que denunciarlo a las autoridades y probablemente tengas que apartarte de él por tu sanidad.
Claro que sí. No podemos irnos tampoco a los extremos cada vez que compartimos una enseñanza. Claro. Queremos que saques el corazón de la enseñanza. No, y Fausto, aún nos abusen, tenemos que perdonar. Hay que perdonar. Es que todo hay que él no se ha arrepentido. No tiene que ver porque con tú si él se sabes arrepiente que o no. al final, si no perdonamos, es un cáncer que nos daña a nosotros. Eres tú la que te ves afectada. Que él tenga que ser juzgado, que tenga que ser condenado, lo que sea que toque. Pero tú tienes que perdonar. Amén. Entonces, mira una próxima, Fausto, que va muy de acuerdo con esta, es tratar de olvidar las ofensas. Exacto. Porque muchas veces nosotros decimos perdonar, pero mantenemos un registro de todo. Yo digo, lo perdono y voy a hacer como que eso no pasó, pero yo tengo mi registro. Claro. Entonces, como digo yo, tu archivo. Mi archivo. Tu archivo registrado con cada ofensa por fecha, por título. Miren lo que dice este salmo. Voy a leer varios versículos del Salmo 103, hablando sobre Dios. Pero que eso es lo que Dios espera que nosotros reflejemos. Igual, dice, compasivo y clemente es el Señor. Y piensa, yo soy clemente y compasiva. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos rápida para la ira y muy lenta. Cero misericordia. Cero misericordia. Entonces sigue diciendo más adelante el versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados. Fíjense, Él no nos trata a nosotros según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Nosotros vivimos pagándole al otro de acuerdo a lo que nos ha hecho. Y dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y nosotros, lejos de hacer eso, nosotros guardamos el registro. Entonces, y creemos, Laura, muchas veces que si yo no perdono, porque creemos que si perdono, Él olvida, Él no valora y vuelve y me lo hace. Y creemos también que si perdono, es decir, que si no perdono, eso lo va a mantener a Él, tú sabes, de puntillas frente a mí. Eso no funciona así, mi hermana. Sí. Eso no funciona así. En la medida que tú perdonas, eso va afectando el corazón del otro. Tu marido empieza a ver cómo tú lo perdonas cuando él no merece ese perdón, humanamente hablando. Y eso ahora va cambiando su mente y su corazón. Y tú vas a ver cómo ahora él empieza también a cambiar su actitud y a pedirte perdón cuando te hace algo. No, y Fausto, yo me voy más lejos. Suponiendo que no se arrepienta, no te preocupes porque Dios lo va a juzgar. Porque yo creo que es el problema con el perdón, que nosotros creemos que el juicio de esa persona es mi falta de perdón. Pero nosotros no podemos enjuiciar. Y queremos ver el juicio ya, ahora mismo. Quiero ver el juicio. Nosotros dejamos que Dios le imponga el castigo o la disciplina o lo que sea que se merezca esa persona. Y lo va a hacer perfectamente en el tiempo de él. Leímos, Laura, recientemente en un libro. Si no es creyente tu marido, Dios va a juzgar ese pecado, va a tener un encuentro con él en su momento. Si es creyente, oye bien, esto te va a costar trabajo oírlo, ya Cristo pagó por ese pecado. Sí. Aunque tú no sientas que Él lo está haciendo como debe ser, ya Cristo pagó por ese pecado de tu marido. De manera que tú tienes que entregarle eso al Señor y no tomar eso en cuenta, porque la que va a terminar amargada e infeliz vas a ser tú. Sí. Y eso es lo que queremos evitar. O sea que si tú te sientes amargada ahora, si te sientes infeliz, eso es un cáncer. Entonces trata de perdonar, habla con tu esposo, suéltaselo a Dios, pide perdón por haber guardado ese resentimiento, perdona y trata de olvidar las ofensas. Amén. Y vamos a seguir adelante porque eso tomaría todo un programa. Ya se está convirtiendo en un programa sobre el perdón. Una próxima sugerencia para amar a nuestros esposos de manera práctica es trata de interesarte en las cosas que le interesan, aunque sea algunas. ¿Qué cosas le interesan a tu esposo? Yo creo que esto lo hablamos en el programa anterior, pero para darle más énfasis, si a él le gusta un deporte, interésate por ese deporte. Si a él le gusta caminar o correr, corre con él o camina con él. Si a él le gusta, a Fausto le encanta ver películas viejas.
Yo tengo que confesar que a mí no me gusta. En esa no me ha complacido nunca. Entonces, es una que no me ha complacido. Porque siempre aparece otra cosa que ver. Pero si hubiera que verla, yo la tendría que ver. Porque definitivamente, yo creo que a mí me gustan las películas de los 40, de los Sí. 50, esa película de Clark Gable. Pero ella no le gusta. O sea que tratemos de interesarnos en las cosas que le interesan. Una próxima es no permitir que el temor nos impida unirnos a los sueños de nuestros esposos. Hay esposos que tienen ideas, tienen ideales, tienen metas, y nosotros muchas veces por nuestro temor les pinchamos el globo. Sí. Entonces nosotros debemos ser el viento debajo de sus alas, no nosotros pincharle su burbuja o sus ideales o sus sueños. Así es. Hay esposos que no son tan soñadores, que tienen los pies muy en la tierra, pero hay otros que sí tienen sueños y que parecen inalcanzables. A nosotros nos toca como mujeres empujarlos a que ellos puedan. Y es posible, Laura, que para una esposa con un marido así, emprendedor y soñador, que tiene grandes ideas, y es posible que tus temores sean fundamentados, sean certeros, porque tú dices, pero ¿con qué dinero vamos a hacer eso? Pero nuestros ahorros, invertirlos todo ahí, si eso fracasa, es decir, puede que tu inquietud sea válida y tú tienes una responsabilidad de compartirlo con tu esposo. La clave está, yo creo que cuando Laura dice de unirte a sus sueños, es que tú no se los tires al suelo. ¿Ves? Que tú no le lluevas en su carroza, en su desfile, como dicen, sino que tú lo puedas conversar. Oye, amado, qué interesante eso, me llama la atención esos planes que tienes. Pero mira, deberíamos hablar sobre esto, Claro. sobre el costo, qué tendríamos. Porque ayudarlo. la cosa es que él no se sienta Sí. como que tú le tiras a la basura Exacto. sus ideales. Claro. Eso es lo importante. Quizá el sueño no sirva para nada, Sí. y no deban llevarlo a cabo. Pero si tú lo manejas con sabiduría, va a tener una evolución completamente Claro. diferente. Así tú le dices, es una locura, es un disparate. Sí, ¿En qué estás pensando tú? exactamente. Y a veces la confianza que tenemos nos Sí. lleva a hablarnos así. Sí, y yo creo que las mujeres somos temerosas porque nuestro deseo mayor es seguridad. Ujú. Entonces cuando vemos que hay cosas que nos dan un poco de inseguridad, no Claro. queremos hacerlo, pero que Dios nos ayude a ser porristas. Ujú. Y si nuestros esposos son emprendedores, animarlos con sabiduría, alertándolo de ciertas cosas, pero al final siendo sus animadoras, ¿no? Y si tú ves al final que no te sientes muy cómoda, dile, mira, amado, si esto es de Dios, yo creo que tu plan parecería muy bueno, pero queremos que Dios vaya con nosotros. Vamos a orar, vamos a tomarnos unos días para orar y ver Sí. que el Señor nos confirme. Eso es una manera espiritual de quizás alertarlo a él de que este gran sueño que él tiene no es tan grande, no es tan bueno como él piensa. Como él piensa. Ujú. Una próxima manera práctica de amar a nuestros esposos es preparándoles sus comidas favoritas. Quizás hay comidas que a él le gustan mucho y queremos entonces complacerlo con esas cosas, hacer esas comidas que a él le gustan. O quizás no hacer las que no le gustan a él, sino complacerlo en ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo recuerdo, Laura, creciendo, siendo niño, en mi casa de mi papá y mi mamá, que mi madre, sus menús de comida semanal giraban enteramente en torno a mi papá, a los gustos de mi papá. A él le gustaba un filet mignon una vez a la semana, le gustaba su carne molida con no sé qué, le gustaba. A nosotros no teníamos voz ni voto. Y me acuerdo que yo decía, pero mami, pero no algo que nos guste a nosotros. Y ella decía, aprendan a gustarle lo que a su papá le gusta. Sí. Es decir, nosotros sabíamos quedarnos hasta altas horas de la noche, mi hermana y yo, sentados así en el counter de la cocina, con el plato frío frente a nosotros porque no nos gustaba la comida de ese día. Sí. Y ella no negociaba, ella no nos preparaba a nosotros pollitos ni cosas que nos Sí. gustaban. Que hoy en día es todo lo contrario. Hoy en Sí. día los niños Determinan lo que se va a hacer. lo que se hace en el hogar. Los hogares dan vueltas, giran alrededor de los niños y eso no está Y bien. parecería que esto es algo sin importancia, pero tú sabes que cuando el esposo siente que la esposa toma en cuenta sus gustos a la hora de la comida, eso le da a él un sentido de que él, de que él es importante para de que él ella. tiene un puesto importante en la casa. Claro. Eso no significa que si hay algo que a mí me gusta y yo sé que a mis hijos no les gusta,
pues que yo diga, mira amor, no hagas eso entonces, haz algo que nos guste a todos, porque ahí ahora es que yo entro Claro. y no me comporto como un déspota, Sí. pero que la esposa, del corazón de la esposa salga el hacerle al marido platos que sabe que él disfruta, Claro, porque quizás ese es un lenguaje del Claro. amor también. Quizás Se- es un postre o lo que sea, pero que... Muchos de nosotros nos sentimos amados, Laura, por la boca, Sí. por lo que comemos. Sí. Una próxima es, y muy parecida a temer a Dios, es amar a Dios por encima de nuestros esposos. Ya eso es más doctrinal, Cuando más nosotros bíblico. amamos a Dios por encima de nuestros esposos, lo vamos a amar correctamente a ellos y lo vamos a Amén. tener en el lugar adecuado. Muchas veces las esposas aman a los esposos más que a Dios. Y quizás no parezca que lo aman más, pero ponen sus ojos tanto en Él y esperan tanto de Él y derivar tanta satisfacción de esta persona pecadora, que al final es un ídolo. Sí, el están esposo. quitando a Dios de su lugar y poniendo a su marido. Quitaron a Dios y ahora tienen el ídolo del esposo. Entonces, en lo que mejor iría la relación y como mejor, más sanamente se pudieran relacionar es cuando la esposa ama a Dios por encima del esposo. Esto la va a hacer a ella amarlo a él correctamente y ponerlo en el lugar que le corresponde. Y yo creo que es muy importante porque para muchos de ustedes que nos escuchan, quizás digan, no, pero mi esposo no está por encima de Dios. Yo no pongo a mi esposo en un pedestal porque quizás discutes con él, porque quizás le ves sus defectos. Tú puedes verle los defectos a tu marido, pelear con tu marido y tenerlo en un pedestal porque él es lo primero para ti. Todo gira en torno, sea que estés bien o que estés mal con él, Sí. es como que él es el eje alrededor del cual todo gira. Y no, Cristo es el centro. Así Cristo es la cabeza. Dios está primero. Y cuando tu marido está en competencia, en tu corazón, porque quizá tu marido no lo sabe, pero en tu corazón, si tu marido está compitiendo con Dios, eso no te va a funcionar. Eso va a tener problemas siempre. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Y una próxima manera o sugerencia para amar a nuestros maridos es escoger el momento apropiado para tratar temas sensibles. Yo he estado ahí, nosotros como mujeres queremos resolver las cosas en el momento en que tenemos la emoción, en que el problema surge. Y yo creo que la sabiduría está en reconocer que hay un problema que hay que tratar y entonces esperar, orar por ese momento apropiado para traer ese tema sensible con tu esposo, porque tú sabes que eso va a requerir una conversación, que eso no va a ser fácil. Tú no lo quieres decir en un momento que él llegue del trabajo o cuando él está haciendo otra cosa, sino cuando estén tranquilos y puedas hablar con tranquilidad, con el tono correcto. Y muchas veces, Laura, va a requerir que le pidas una cita. Y no es como una cita con un médico o un abogado, Claro. no, sino que si tú ves que él está viendo un juego, o él está viendo las noticias, o él está haciendo un trabajo en una tubería del baño, no le traigas el tema ahí porque Sí. él no, los hombres no podemos trabajar en la tubería y a poner atención a lo que la esposa nos está diciendo al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, esto es para temas sensibles, no son Claro. cosas, no No, son cosas Tú superficiales. sabes que eso que tú dices de una cita, yo creo que es bueno en el sentido de que si yo te digo, Fausto, yo quiero hablar contigo algo importante, ¿cuándo nos podemos sentar a hablar? Ya eso lo va preparando Amén. Ya nos prepara a nosotros de a que que hay un hay algo tema. sensible que ella me va a traer. Correcto. Y no tirárselo de momento así, en un momento que él no lo está esperando. Correcto. Y entender que el hombre, en mi experiencia conmigo personal y otros varones que he conocido, nosotros, hermanas, nos toma más tiempo como procesar la información. A veces Laura me hace una pregunta y como que requiere una respuesta. La pregunta termina con el signo de interrogación y ahí se espera mi voz que diga la respuesta. Y yo en realidad no sé en ese momento qué decir, como que tengo que sopesar cosas. Yo sé que ella quisiera que yo le dé una respuesta inmediatamente de acuerdo
a su expectativa, a lo que ella quiere lograr o conseguir. Pero yo no estoy seguro, porque yo quiero dar una respuesta que no me arrepienta después. Exacto. Entonces tienen que acostumbrarse a darnos tiempo. Funcionamos en dos tiempos, en zonas de tiempo diferentes. Entonces ustedes tienden a querer resolver el problema, buscar solución, agendar ese asunto en el calendario. Nosotros requerimos de más tiempo, de pensarlo más. Entonces, y yo creo que eso es algo en nuestro matrimonio que nos hemos dado cuenta. Y por ejemplo, ya yo he logrado que le puedo decir a Fausto, tal situación, y se la expreso. Y le digo, tú me puedes responder mañana. Yo me muero por dentro porque ya yo llegué al final de la situación y ya yo sé cómo debe ser que vamos a actuar. Pero él no está ahí. Entonces yo creo que nosotros como mujeres somos rápidas en tomar decisiones, por eso dice la palabra que fuimos nosotros las engañadas. Entonces, qué bueno es poder buscar el momento apropiado, preparar el tiempo para la conversación, para poder elegirla, para poder orar por ese momento, y que Dios sea el que guíe esa conversación. Una próxima sugerencia sería expresar con claridad nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras necesidades, porque muchas veces nosotros, las mujeres, esperamos que nuestros esposos sean como mujeres, como amigas mujeres, que hablamos la otra vez, que ellos no son nuestras amigas, y como que lean nuestra mente. Sí. En lugar de nosotros expresar claramente, mira, yo me sentí así por tal cosa, o yo esperaba esto de ti, o yo tengo esta necesidad, o yo tengo este deseo, pero no esperar que él lo adivine. Entonces, eso es una manera de amarlos a ellos. Esa ha sido, Laura, una experiencia mía personal y de muchos esposos con los que he hablado. Hay como un sentir en nosotros de que nuestras esposas esperan que uno sepa. ¿Ves? Como que uno está en su mente y sepa. Y cuando no sabemos, eso produce ofensa y dolor en ellas. Es como que tú debiste haber sabido lo que yo quería. Tú debiste haber sabido cuál es mi gusto en cuanto a eso. Porque si tú eres mi esposo y tú me amas, si tú tienes 15 años viviendo conmigo y tú me conoces, tú deberías haber sabido que eso me iba a producir ese dolor o eso me iba a causar tal molestia. Y la verdad, mis hermanas, que es que nosotros somos seres muy simples. El hombre es muy simple en su mente, no está pensando así, no funcionamos así. Entonces, una recomendación, que es lo que Laura le está diciendo, es: sean específicas, claras en sus expectativas, en sus deseos, en lo que requieren. Recuérdenle, ¿me oíste? ¿Me escuchaste lo que te dije? Porque nosotros no automáticamente nosotros nos registramos. Y no solo eso, somos tan terribles que si ya nos pasó una vez, vuelve y nos pasa. No aprendimos de la pasada. No me estoy justificando. No estoy excusando a los hombres. Los hombres debemos ser más atentos y poner atención. Pero lo que quiero que sepas es que no es algo que hacemos a propósito para ofender a nuestra esposa o hacerla sentir desamada. Es que nuestro cerebro no funciona de esa manera. Así que nos haces un gran favor y nos muestras amor cuando nos hablas con claridad y nos repites para que nosotros entendamos bien. Otra sugerencia para amar a nuestros esposos es ceder nuestra necesidad de tener la razón siempre. Yo creo que eso es orgullo y eso nos pasa todo en diferentes momentos. Yo creo que eso pasa en todas las relaciones, pero sobre todo en la de esposo y esposa, que son tan cercanas. Habrá momentos donde estemos discutiendo un punto y queremos tener la razón. ¿Tú sabes qué? Cede. Hay cosas que tú no vas a poder cambiar su manera de pensar. Y hay cosas que él no va a cambiar tu manera de pensar. Al final, ceder en ese punto. Y algo que quiero añadir, hermanas que nos escuchan, que quizás ustedes no han considerado. Cuando tú sientes esa necesidad de tener la última palabra, de ser tú la que cierre la conversación o el argumento, el varón percibe eso como irrespeto también. Entonces ustedes dicen, pero ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Por qué él se molesta con él? ¿Tú sabes qué sensibilidad la que él tiene? Es que ustedes a veces no entienden cómo nosotros percibimos. Cuando ahora yo estoy con mi esposa y yo veo que ella insiste, yo estoy tratando de cerrar y ella insiste, eso me hace sentir irrespetado. Eso me hace sentir como un niño que la mamá le está diciendo, y punto, ya, se acabó.
Entonces ustedes dirán, no, pero eso no es lo que yo estoy queriendo que él sienta. Yo te entiendo y te creo, pero es como funcionamos. Por eso es que estamos dando todos estos consejos, porque son formas en que creemos que van a poder ser más efectivas en hacer sentir a sus maridos amados, sabiendo que ustedes lo aman, pero a veces amamos y no expresamos, o sé que el otro me ama, pero no lo siento porque no me lo está expresando bien. Otra sugerencia, yo creo que esto es algo que tiene mucho que ver con nuestra comunión con Dios, y se va a desprender de ahí, pero que va a afectar el ambiente de mi hogar y mi relación con mi esposo, es mi gratitud. Dios nos llama a ser agradecidas, no solamente agradecidas por mi hogar y mi familia, por mi esposo, por el esposo que Dios me dio, que consideró que era el correcto para mí, por mis hijos, por las circunstancias de la vida en la que estoy. Ser agradecida, dice Efesios 5:20. Den siempre gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dios, por todo. Por todo, lo por bueno, ese marido imperfecto, lo malo, por todo. Tenemos que dar gracias. Entonces, no hay cosa peor que una persona malagradecida, que vive murmurando, que vive quejándose, que vive viendo falta en todo, que le falta esto, que no tiene esto, que quiere aquello, que no ha logrado lo otro. Eso crea un ambiente de malo en el hogar. Y la mujer tiene mucha influencia en el ambiente del hogar. Ella, hemos dicho en otros programas que ella es la que setea como la atmósfera, el clima. Entonces, cuando tú tienes una mujer malagradecida, eso se siente, no solamente que se enfoca en lo negativo. No solo la relación con el esposo, con todas las relaciones, se pone amarga, porque solamente estás viendo lo que no tiene. Eso es importantísimo. Entonces, amamos a nuestro esposo y a nuestra familia cuando somos agradecidos. Otra cosa, una cosa que parecería insignificante, pero que tiene mucha implicación, es que recibamos con gratitud y con alegría los regalos que nuestro esposo nos dan. Y con emoción, emocionate. Como que muchas veces quizás nos van a dar algo que no nos gusta tanto, pero que lo recibamos con emoción y no querramos irlo a cambiar. Porque eso nos quita la emoción de volver a regalar. Porque verdaderamente si no te gusta, pues no te compro nada. Laura, hemos sido testigos, hermanas, de un esposo hacerle un regalo muy valioso a una esposa por Navidad o por su cumpleaños, que le costó mucho dinero. Y ver la cara de la esposa cuando lo abre, de desagrado, de que no era su gusto, no es lo que yo hubiera querido, y ese rostro, entonces ver el rostro del esposo tan dolido porque él se esmeró en hacer un regalo. Laura y yo, nuestros lenguajes del amor no son los regalos, gracias a Dios, ni ella habla ese idioma ni yo tampoco. Entonces nosotros nos compramos nuestros regalos juntos, cada uno escoge el suyo, pero independientemente de cuál sea tu lenguaje del amor, cuando tu esposo te haga un regalo, en el momento, yo no te estoy diciendo que seas hipócrita ni mentirosa, yo te estoy diciendo que muestres amor a tu marido recibiendo el regalo con gratitud y emoción. Aunque después de un día o dos tú le digas, amor, tú sabes que estaba pensando, y óyeme, qué bien me vendría a mí un juego de tal cosa o tal otra cosa, que con eso que tú me regalaste quizá pudiéramos comprar esto otro que me hace tanta falta. Ya el momento de la emoción, ya él la recibió bien, tú lo recibiste, él se sintió contento de que tú recibiste el regalo, pero ahora él ve que 2 días después, con tu cabeza más fría, pues tú dices, mira, eso que invirtió en esta joya podría ser mejor para esto que me hace falta en la cocina. Y eso lo deseo más. Entonces, no digo que esa es la solución. Lo que te quiero decir que no hay excusa para que tu marido te haga un regalo y que entonces tú se lo mires y digas, okay. Yo, por ejemplo, yo pienso, una persona extraña que nos regale algo, siempre le vamos a agradecer. Exactamente. Entonces lo que pasa, como tú dijiste, muy buen punto, Laura, cuando tenemos confianza con alguien, sacamos lo peor de nosotros. Exacto. En lugar de dar un buen fruto también ahí. Otra manera de amar a nuestros esposos es evitar juzgar sus motivaciones. Yo creo que todos tenemos esa inclinación de siempre buscar lo que hay detrás. Y a veces nos equivocamos, a veces es verdad, pero a veces no.
Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque eso puede dañar la relación cuando yo trato continuamente de juzgar por qué él hace tal cosa o por qué no hace tal otra. Correcto. O por qué él hizo esto y por qué él no me dijo aquello. Nosotros los hombres hacemos eso a veces, pero muy pocas veces comparado a la mujer. La mujer, tristemente, es por nuestro pecado. Hombres y mujeres tenemos nuestras luchas con nuestros pecados. Pero hay como una tendencia a ser ustedes como más sospechosas. ¿Y por qué me dijo eso? ¿Y por qué no hizo tal cosa? ¿Y si él sabe que yo tal cosa? Eso, la palabra nos los prohíbe. No juzguen para que no sean juzgados, dice la palabra. Y hacemos mucho daño con eso, porque a veces el marido está oyendo y dice, ¿de qué está hablando? A él no le pasó por la mente en lo absoluto eso que la esposa está señalando. Así que tienes que hacer un esfuerzo por, como dice Pablo también en Filipenses, pensar en lo bueno, en lo justo, en lo noble, en aquello que es digno. Piensa en eso antes de dar cabida a cosas que tú no tienes pruebas. Claro. Y si tienes pruebas, pues entonces ya hay que conversarlo, hay que hablarlo. Claro. Ya nos queda poco tiempo. Nos quedan unos minutos, Tengo Laura. unas cuantas más que no quiero dejar de comentar. Una próxima que es muy importante. No aceptes que nadie critique o menosprecie a tu esposo delante de ti. Muy importante. Y no seas tú la que lo hagas. Yo he visto mujeres que se juntan a un café o que se juntan en una cocina y empiezan a hablar de los esposos y acabar con los esposos. No, eso no, tú no haces eso. Tú vas a hablar bien de tu esposo siempre y tú no vas a aceptar que alguien lo critique delante de ti. Amén. Entonces, eso es algo muy importante. Una próxima es, déjale saber que te sientes atraída a él. Amén. Que siempre él sienta que tú todavía estás enamorada de él, que él te atrae. Eso es algo importante. Y eso es muy importante, hermana, porque por lo general se hace referencia a esto en cuanto a ustedes las mujeres. Es decir, que con los años el marido le haga sentir a la esposa que quizás está más gordita, más viejita, más canosa, no sé, que le haga sentir como que yo todavía te veo hermosa, todavía yo me siento atraído a ti. Pero yo quiero decirle a ustedes que los hombres nos pasa igual. A unos más que a otros, dependiendo de nuestras personalidades. Hay unos que son más presumidos que otros, otros son más descuidados. Pero el hombre, aún ese que se dejó poner gordo y que está calvito, ese necesita saber que su esposa todavía lo ve con deseo y con atracción. ¿Ves? Entonces, muchas veces se lo tienes que decir porque él no se siente atractivo. Él sabe que se ha dejado engordar, él sabe que se ha descuidado, entonces él no se siente atractivo. De nuevo aquí te repito, que tienes que ser mentirosa, no, que tienes que amarlo, tienes que amarlo, y amarlo es agarrarle su barriguita y decirle, ay, qué lindo porque tú estás, al final, mi gordito. yo creo que le damos mucha importancia a la físico, apariencia. a la apariencia. Y la verdad es, sobre todo las mujeres, las mujeres yo creo que nos atraemos más por cualidades espirituales y de carácter. Y yo no sé si a los hombres les pasa lo mismo, pero que el hombre pueda percibir eso, de que todavía ella lo ama, porque nosotros no nos enamoramos del físico de una persona, sino de todo lo que esa persona es y representa. Una última ya para está en la cerrar, última porque se nos fue el tiempo. aceptar sus diferencias. Somos diferentes, los hombres y las mujeres, somos diferentes, y no solamente hombres y mujeres, dos personas son diferentes, aunque sean del mismo género, del mismo sexo, somos diferentes. Entonces, esperar eso, anticipar que somos diferentes y aceptarlos. Y de alguna manera, Laura, la cultura nos ha hecho creer que si nos vamos a llevar bien es porque somos iguales, o porque pensamos iguales, o tenemos los mismos gustos, y eso no es bíblico, hermano. Eso no lo encuentras en la Biblia, en ningún texto que hable sobre el matrimonio y las relaciones. En ningún lado tú encuentras eso. ¿Ves? Hemos aprendido que Dios usa las diferencias para obrar en nosotros, para lijarnos, para santificarnos. Entonces mira las diferencias como algo digno de abrazar, porque le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer en mí a través de esta diferencia con mi cónyuge? Si cambiamos nuestra forma de pensar, si dejamos que nuestra mente sea renovada, ¿ves? Transformada, vamos a sacarle beneficio a algo que hemos creído toda la vida que es negativo, y no es así. Laura, creo que tenemos que dejarlo ahí. Sí. Ya la semana próxima entonces vamos a tener 2 programas enteritos para los maridos, así que
Quizás tú lo quieras ver primero y luego lo ves con él. Luego de tú haberlo visto y filtrado, pues te sientas con él y dices, esposo, tengo un programa que quiero compartir contigo, donde vamos a estar compartiendo con los maridos algunas maneras en que ellos puedan amar mejor a sus esposas. Esperamos que esto te haya sido de bendición, de ayuda. Gracias por acompañarnos y te esperamos la semana próxima en otra entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.